señor secretario de la cuenta dará lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente. Se da cuenta de los siguientes documentos que han llegado a nuestra comisión. Oficio del secretario general de la corporación, por el cual comunica el reemplazo permanente de la diputada doña Camila Rojas por el diputado Jaime Sáez. Confirmación de asistencia a la sesión de hoy del Ministerio, por parte del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, del jefe de la unidad de registro, señor Claudio Sepúlveda, y de la jefa de la división de empresas de menor tamaño, señora Gabriela Jorquera, junto a la asesora legislativa, doña Antonia Sánchez. Carta del presidente de la Asociación de Notarios, Conservadores y Archiveros Judiciales de Chile, señor Carlos Suet, mediante la cual se excusó de concurrir a la sesión de hoy por deber concurrir a la Comisión de Constitución en Santiago. En su representación asiste el señor vicepresidente de los notarios y experto en la materia de la investigación, don Alfredo Martán, el que por motivos de salud se conectará a la sesión por Zoom. Esa es toda la cuenta, estimado señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. La sesión de hoy tiene por objeto escuchar la exposición de una serie de autoridades, pero como tenemos que ir a votar, vamos a suspender por unos minutos, vamos a ir a votar y luego vamos a retomar la sesión. Le informo a los invitados respecto a eso, ¿ya? Y suspendemos la sesión. Gracias. Se reanuda la sesión. Esta sesión tiene por objeto escuchar la exposición de las siguientes autoridades en el contexto de esta comisión. En primer lugar, del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, al jefe de la unidad de registro, el señor Claudio Sepúlveda, y también está presente la jefa de la división de empresas de menor tamaño, la señora Gabriela Jorquera, quien ya había asistido previamente a la comisión, junto a la coordinadora legislativa, que no sé si está presente, la señora Antonia Sánchez. Le vamos a dar primero entonces la palabra al señor Claudio Sepúlveda para que pueda hacer una exposición y a continuación a la señora Gabriela Jorquera. Adelante, tiene la palabra. Muchas gracias, diputada, por la invitación. Va a exponer jefa de la división, Gabriela Jorquera. La palabra, doña Gabriela Jorquera. Ahí sí. Voy a poner la presentación. ¿Ahí sí? ¿Se ve? No. Un segundo. Lo puse. Permiso, voy a... Algo pasa con la presentación. Ya. Al tirón, perdón, que algo pasa con la presentación. Sí. Solo de manera... Sí, allá abajo. Ahí. Compartir. Ahí abajo hay un icono. Ah, ¿cómo compartir? Claro. Compartir la pantalla. Permiso. Y ahí. Ahí sí. Esa, ahí se va a compartir. Ya. Ahí sí. Tiene la palabra. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Gabriela Jorquera y voy a hacer la presentación junto con Claudio Sepúlveda porque la unidad de registro y empresas pertenece a la división de empresas de menor tamaño, entonces voy a hacer yo la presentación. Bueno, sobre el registro de empresas y sociedades, que es parte del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, quisimos empezar contando cuál fue la motivación y la política pública que existía detrás de la creación de este registro para poder dar un contexto a qué es lo que se buscaba con él.
Durante el 2010 se establecieron distintas medidas que buscaban reducir las barreras burocráticas que dificultaban la creación de empresas. Se planteaba en ese momento la utilización de ventanillas únicas, potenciar el uso de Internet, y esto tenía la finalidad de poder reducir costos y tiempos en la creación de empresas. En octubre del mismo año se envió al Congreso el proyecto de ley que establecía el sistema simplificado para la constitución, modificación, transformación, fusión, difusión, terminación y disolución de personas jurídicas. Y el objetivo de este proyecto era justamente disminuir los trámites para iniciar las actividades económicas y así aumentar la eficiencia en la gestión del Estado, mejorar el entorno de los negocios de la empresa y generar una mayor competitividad del país. La manera de materializar esto fue en el año 2013, cuando entra en vigor la ley 20.659, que es la que instaura justamente el régimen simplificado para la constitución de sociedades. Esa es un poco lo que existía, la motivación de política pública, y esto es lo que se conoce como Tu Empresa en un Día, que es el nombre comercial del registro de empresas y sociedades. Mediante este régimen se pueden constituir 8 tipos de sociedades y es un sistema que funciona de forma paralela al sistema tradicional y que lo voy a explicar en las siguientes diapositivas. Entrando de lleno ya a la ley 20.659, esta se publicó en febrero del año 2013 y establece que las personas jurídicas que enumera pueden ser constituidas, modificadas, transformadas, fusionadas, divididas, terminadas o disueltas, cumpliendo con las solemnidades que establece la misma ley, y esto se hace a través de la inscripción de formularios, que se hace por el constituyente, socio o accionistas con la firma electrónica avanzada. Quienes de manera declarativa y voluntaria, porque pueden seleccionar el régimen que les acomode, completan la información para así poder realizar las actuaciones que se requieran. El registro es único, rige en todo el territorio de la República, es público, es gratuito y constantemente se mantiene actualizado. Y esto es para que esté a disposición de quien lo consulte y de esta forma poder cumplir con la fiel y oportuna publicidad de la información que nosotros tenemos incorporados en el registro. El Ministerio de Economía es quien tiene la labor de su administración y esto se hace a través de la unidad de registros, que es la que lidera Claudio Sepúlveda, y dicha unidad pertenece a la división de empresas de menor tamaño. Entonces, es también desde esta división que se emiten los distintos certificados que alude la ley y esto se hace mediante la firma electrónica. Para continuar. Sí, la ley nos prohíbe hacer cancelación alguna de oficio. Eso es algo relevante a contar, a explicar. Nosotros no podemos por iniciativa propia hacer cancelaciones. El Servicio de Impuestos Internos asigna un rol único tributario a la persona jurídica que se constituye y este pasa a ser el número de identificación de la sociedad en el registro, y posteriormente, mediante la ley 21.366, se agrega el registro de accionistas electrónico para las sociedades de capital y el registro de poderes para todas las personas jurídicas sometidas al registro de empresas y sociedades. Por otro lado, algo relevante es que la ley no nos otorga facultades de fiscalización y no reemplaza el sistema tradicional, ya que ambos están existiendo de forma paralela y son los usuarios y las usuarias que pueden decidir de manera voluntaria a través de qué sistemas se constituyen y a través de qué sistemas quieren realizar las actuaciones relacionadas con el registro. Solo para dar un contexto, esto lo voy a pasar muy rápido, cuando nosotros hablamos de la formalización de empresas, una parte tiene que ver con la constitución, otro ya es el inicio de actividades y por último está la obtención de distintos patentes municipales, documentación, permisos sanitarios, etcétera. Y lo importante, y que en el fondo es el objetivo de esta diapositiva, es que en la parte de la constitución de empresas se puede utilizar o el sistema tradicional o bien el sistema que se crea a través del RES, que lo que busca es justamente la simplificación para poder facilitar el acceso a la creación de empresas y sociedades. Luego el inicio de actividades a través del Servicio de Impuesto Interno y por último la obtención de las patentes, etcétera, permisos con las entidades correspondientes. Respecto a este paralelo que existe entre la constitución de las empresas a través del sistema tradicional versus el sistema simplificado, acá hicimos un esquema en el fondo que busca mostrar cómo a través de cualquiera de los dos sistemas se llega al mismo resultado, solo que la diferencia está a través de los pasos que esto implica y la forma en la que se puede llegar a la constitución de la empresa. En el caso del sistema tradicional, los pasos son 8. En el fondo hay que elaborar la escritura y en el cuadro sin color de fondo aparece cuáles son los costos asociados. Entonces, en el sistema tradicional uno elabora la escritura, generalmente un honorario de un abogado o una abogada. Luego esta escritura se firma ante notario, esto implica un arancel.
se elabora el extracto de la escritura, también con distintos honorarios que se necesita pagar, se firma el extracto ante notario, luego se publica en el diario oficial, se escribe en el registro de comercio, se obtiene el RUT en el Servicio de Impuesto Interno y por último se emiten los distintos certificados. En el caso del sistema simplificado, acá toda la parte que tiene que ver con la elaboración de la escritura, esto se hace a través de formularios de constitución, que son los que nosotros ponemos a disposición de las distintas páginas web que lleva el registro. Luego de eso, la firma es electrónica. Nosotros tenemos disponible en la página poder comprar la firma ahí mismo. Eso se puede hacer a través del RES. La inscripción es automática. Luego también se obtiene el RUT a través del Servicio de Impuesto Interno de forma automática. Y los certificados también se pueden obtener en línea. En cuanto a los actores que interactúan en los dos sistemas, también acá haciendo un paralelo, en el caso del sistema tradicional, ahí están involucrados abogados, notarios, el conservador de bienes raíces y comercio y el diario oficial, dependiendo de las distintas etapas y las distintas actuaciones. Y en el caso del RES, el poder completar los formularios lo hace un socio tercero, se firma a través de la firma electrónica y luego es a través del registro de empresas y sociedades que se hace la inscripción y la publicación. En cuanto a la evolución de la constitución de empresas y sociedades según el sistema tradicional y el RES, para tener una dimensión, a marzo del 2024 el registro ya cuenta con 1.149.739 empresas y sociedades registradas. Durante el año 2023 el promedio mensual de constituciones fue de 12.315 empresas y estamos con un 88,9% de empresas que se constituyen a través del RES. Si uno acá puede ver como la evolución en el gráfico, podemos ver que el único año en el que la constitución de empresas por el sistema tradicional, que es la barra azul, superó a la constitución de empresas en el sistema simplificado fue en el año que se implementa la ley, que fue en el año 2013. Luego de eso... 88% sí. versus 12% de manera tradicional. Exacto, exacto. Esas son las proporciones y como pueden ver, la línea gris lo que muestra es cómo ese porcentaje de las que se constituyen a través del RES versus las que se constituyen a través del sistema tradicional ha ido aumentando. Entonces comenzamos con un 22% de empresas en el año 2013, que fue justamente el año que se hizo la puesta en marcha de esta ley, versus el año 2024 en el que ya estamos en el 88,9%. Acá también durante el año 2023, también para poder contarle un poco sobre los datos de lo que hace el RES, nosotros en nuestra plataforma, que es la plataforma mediante la que nos podemos comunicar y tener interacción con los usuarios, hemos recibido 39.625.000 visitas. La mesa de ayuda ha atendido a más de 58.000 llamadas y más de 14.000 solicitudes de apoyo y además hemos emitido más de 7.700.000 certificados durante el año 2023. Y acá en el gráfico también se puede ver que los únicos, y que en el fondo hay un aumento sostenido de empresas constituidas en el RES versus el sistema tradicional, que en el fondo acá las personas, los usuarios, pueden decidir libremente a través de qué sistemas quieren constituir su empresa, porque son sistemas que van de forma paralela y llegamos al mismo resultado. También les quiero mostrar muy rápidamente cómo es la página web del Registro de Empresas Sociales, la que siempre tenemos en línea, siempre estamos manteniendo, siempre está a disposición de la ciudadanía. Esta es la página inicial, aquí uno puede decidir qué tipo de actuación quiere realizar, una modificación, una migración, una disolución, una constitución, que es la principal. Y acá, cómo se ven los formularios, porque en el fondo lo más importante del Registro de Empresas y Sociedades es que esto se hace a través de formularios que luego forman el escrito de la sociedad. Distintos pasos, podemos ver que se pueden subir documentos y que tenemos también la opción de la firma electrónica avanzada para poder en el fondo tener en la plataforma lo que requieran los usuarios para poder constituir su empresa. En cuanto a los controles que se han implementado en el registro desde su creación, acá hicimos un resumen también para poder contarles en qué aspectos nosotros hemos visto que se necesitaba mayor control y de la manera en la que lo hemos podido ir solucionando. Acá también
algo importante es que ha tenido dos objetivos. Por una parte, velar por la correcta identificación de la persona que está constituyendo la empresa o haciendo las distintas actuaciones, y por otro también nosotros poder disponer de mayor y mejor información para que los organismos fiscalizadores puedan realizar como su función de fiscalización. Entonces, en esa línea, los 10 controles que podemos mencionar es que en el fondo esto es desde que se crea en el 2013 a la fecha, mejoras que se han hecho en la página. En primer lugar, ahora sí guardamos en el sistema quien crea el formulario. Tenemos la posibilidad de iniciar la sesión ya sea con la clave del RES o también con clave única. Están las dos opciones. No se permite que los notarios y notarias modifiquen los datos del formulario, solo lo pueden firmar. Entonces, en el fondo, para nosotros asegurar que los escritos que salgan del registro de empresas y sociedades sean homogéneos, que en el fondo mantengan el formato que nosotros ya sabemos que nos pide la ley. También para firmar una actuación es requisito descargar el escrito, así nos aseguramos que las personas tengan en su poder el documento antes de firmarlo. Lo mismo pasa con los notarios, antes de firmar tienen que descargar los archivos. Se guarda la dirección IP de todos los inicios de sesión, eso es sumamente relevante y siempre lo ponemos a disposición de los organismos fiscalizadores cuando nos ofician. Por otro lado, también se guarda la dirección cuando se crea un formulario de cualquier tipo, se valida el número de documento de la cédula de identidad. También incorporamos eso, que es el número más largo de la cédula, no solo con el RUT. Tenemos una alerta programada para quienes son usuarios sospechosos de la unidad de análisis financiero. Y por último, estamos limitando la extracción automática de certificados para evitar que a través de bots hagan descargas masivas de certificados, lo que puede generar problemas en la página por una parte, pero por otro lado no debe haber una descarga masiva de certificados. También para que, como un dato, desde enero a abril del año 2024, el presente año, hemos recibido 419 oficios que nos solicitan información. Y esos son oficios que nosotros desde el Registro de Empresas y Sociedades podemos responder en tiempo y forma y tenemos los canales dispuestos para eso. Respecto a la solicitud, que esta es la última diapositiva, de la comisión investigadora, en el fondo acá comentar que, también a modo de resumen, el Registro de Empresas y Sociedades efectivamente se encuentra en funcionamiento y estamos en constante actualización del mismo. A pesar de que la ley no nos otorga facultades de fiscalización ni en materia impositiva, ya que esto pertenece a otras instituciones, como ustedes muy bien lo saben, el Servicio de Impuesto Interno, la Comisión para el Mercado Financiero o la Unidad de Análisis Financiero. Nosotros contamos con todos los procedimientos para poder dar respuesta a la necesidad de información de estos entes fiscalizadores en tiempo y forma, y también los controles que hemos ido incorporando en el tiempo han ido en esa línea, como poder nosotros facilitar la información. Y por último, solo recalcar que en la medida que se van identificando espacios de mejora, nosotros, dentro de los que nos permite la ley y el reglamento, vamos implementando esos controles, y lo que quería era un poco mostrar eso en esta presentación. Y esa es nuestra presentación. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Voy a dar la palabra a los diputados. Sí, diputado Romero, diputado Sáez. Gracias, Presidenta. Bueno, primero felicitar aquí al Ministerio de Economía por esta página que tienen, porque realmente esto fue un adelanto bien grande para el emprendimiento y la creación de sociedades. Como a mí como abogado me tocó muchas veces hacer escrituras, pero esto realmente fue un salto tecnológico que incluso permitió dinamizar la economía, acceder a este tipo de plataforma es realmente un adelanto y es válido hacerles presente mis felicitaciones, digamos, como usuario del sistema. Pero yo quisiera preguntar, porque usted dijo algo al final que me llamó la atención, que cada vez que ustedes encuentran espacios de mejora, los hacen de acuerdo a lo que les permite el reglamento. Entonces quiero hacerle la pregunta al revés. ¿Qué espacios de mejora no les permite el reglamento que nos pudiera comentar a nosotros? Eso me gustaría saber. ¿Qué necesitarían de parte de acá del Parlamento que nosotros los ayudáramos? Porque claro, veo que tienen elementos suficientes como para poder entregar información, pero me gustaría que pudiera usted indagar por su intermedio, Presidenta, respecto de qué oportunidades de mejora podría usted aprovechar aquí, estando con los parlamentarios, de que la ayudemos. Gracias. Gracias, diputado Romero. Le voy a dar la palabra al diputado Sáez y después a la señora Gabriela para que pueda responder. Diputado Sáez, tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Gracias por la presentación también al Ministerio de Economía.
Yo tengo dos consultas. La primera tiene relación con lo que da origen a esta comisión investigadora que es llamado Megafraude, y donde parte de la historia es la constitución de alrededor de 100 empresas, podríamos encontrar un calificativo fantasma o lo que sea, pero que a la vista de los antecedentes resultan fraudulentas. Entonces, si pudieran entregarnos con mayor precisión y mayor detalle elementos de control, porque claro, se mencionaba en la presentación que, por ejemplo, la descarga masiva de documentos, ¿cierto? O hay alertas respecto a la unidad de análisis financiero. Conocer con un poco más de precisión cuáles son esas alertas que brinda la UAF y cómo se coordinan ambos sistemas. Y si es que a partir de este caso se han diseñado o buscado mejoras a la plataforma para evitar precisamente que se constituyan grandes cantidades de empresas que no, en el fondo no existen. Esa es mi consulta principal, y la otra tiene relación con ataques informáticos, cómo la plataforma se ha ido robusteciendo en el tiempo, y si han sido víctimas de ataques en el último tiempo. Hemos visto durante el 2023 ataques importantes a servicios públicos con bajas en sus plataformas durante varias semanas. Me gustaría saber si es que esto también les ha pasado a ustedes, y qué medidas se toman como preventivas en esa línea. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Le vamos a dar la palabra a doña Gabriela para que pueda responder las preguntas de los diputados. Muchas gracias. Por su intermedio, Presidenta. Al revés. Muchas gracias. Por su intermedio, Presidenta, me gustaría que Claudio Sepúlveda pudiese responder las preguntas, ya que maneja el detalle técnico específico de lo consultado por los diputados. Don Claudio tiene la palabra. Ahí sí. Claro. Gracias, diputada. Por intermedio de usted, contesto las preguntas de los diputados. En la parte legislativa son más que nada temas técnicos que necesitamos implementar, que es por el alcance de nosotros recabamos información y la entregamos a los organismos fiscalizadores. Quizás mediante la implementación de la transformación de ley del Estado, digital del Estado, podríamos facilitar alguna plataforma de interoperabilidad entre los distintos organismos que son fiscalizadores para que puedan acceder a la información en línea. ¿Ya? Ahora ya está la ley, entonces yo creo que es que esté la voluntad de hacer los desarrollos que dispongan de esa información, porque nosotros recabamos la información y la tenemos a disposición como en un registro. ¿Ya? Esa es la pregunta. Para ver si es que podemos acotar un poco más, como una suerte de plataforma integrada con otros servicios con los que tienen a su cargo precisamente la facultad fiscalizadora. Exactamente. Ya. Y quizás trabajar o hacer una mesa de trabajo con esos organismos para ver qué otra información requieren ellos, para qué otro tipo de antecedentes requieren para hacer sus estudios o sus cruces de información, y ver de qué forma nosotros los podemos capturar. Por eso somos un registro pasivo donde atendemos a los ciudadanos y ciudadanas y para que hagan sus actuaciones, que son constitución, modificación, etcétera. Y ahí hemos ido interactuando con Servicio de Impuesto Interno. Cabe destacar que toda la información que se genera en registro, automáticamente a través de interoperación se va al impuesto interno, que son los que tienen la fiscalización. ¿Ya? Hemos estado trabajando con ellos para ver qué otro tipo de información requieren y de qué forma los podemos capturar. Quizá ahí es donde hay un espacio de mejora. ¿Ya? Bien, no sé si queda alguna otra duda o Las palabra. preguntas, ¿O las quedaron preguntas. claras las Me falta contestar. Ok. Sí, la primera era sobre los controles de la UAF. Diputado Sáez tiene la palabra. Era en relación a la constitución de estas empresas, evidentemente fantasmas, cómo se evita aquello, y lo otro tenía que ver con ataques que estén sufriendo o que hayan sufrido recientemente. Gracias. Gracias, diputada. Por intermedio de usted contesto. Trabajamos mediante oficio con la UAF y ellos nos notifican a estas personas de interés y nosotros las agregamos a la lista, y cuando saltan las alarmas le notificamos por oficio a ellos. ¿Ya? En este momento la lista tiene una persona que es un ciudadano iraní,
pero hasta el momento no ha pasado nada, ¿ya? Y con respecto a los temas de ataque, nuestro servicio tiene un 99,8% de estabilidad. No hemos tenido ataques masivos que no hayan botado la plataforma. O sea, tenemos disponibilidad. Y tampoco robo de datos. No tenemos evidencia de que hemos tenido ataques y extracción de información masiva, ¿ya? El tema que sí se reguló bastante fue el tema de los bots, que son estos robots automáticos que saben extraen la información, y eso se fue regulando porque era demasiado el consumo. Entonces dejamos de atender a una persona humana por atender a los bots. Entonces tuvimos que empezar a restringir por ese lado, ¿ya? Con el tema de la alarma, estamos trabajando en conjunto con Impuestos Internos para ver qué tipo de actividades sospechosas se pueden registrar, y en base a esas actividades que nosotros que estemos en concordancia, porque por mucho que nosotros digamos esto es una actividad sospechosa, el ente fiscalizador tiene que tener el mismo criterio, si no, no vamos a avanzar en nada. Entonces lo que estamos avanzando es trabajar en conjunto con el Servicio de Impuestos Internos para definir una actitud sospechosa en la constitución de empresa, porque otro distinto en la operación mensual, que es lo que ellos tienen la visibilidad. Nosotros tenemos en la Constitución, por ejemplo, que una persona natural constituye una empresa en un día y la cierra al día siguiente. Eso podría ser sospechoso. Por ejemplo, que una persona constituya 10 empresas, SPA1, SPA2, SPA3, SPA4, también es sospechoso, pero también, ¿dónde está el límite de que la persona puede tener un negocio armado de cierta forma y trabaja en el 300? Pongo replay de nuevo. Entonces, Sí, eso. ya, el tema del comportamiento sospechoso, estamos trabajando en una mesa con el Servicio de Impuestos Internos para ver y definir el criterio de persona sospechosa o de actitud sospechosa, porque primero se prevalece la inocencia de la persona, por supuesto, pero también tenemos que alinear criterios para saber si nosotros la información que nosotros tenemos definida como sospechosa, ellos también lo asumen así, porque al final ellos son los fiscalizadores y nosotros les entregamos la información, ¿ya? Lo que sí estamos tratando de implementar, por ejemplo, son criterios como que una persona constituya una empresa en el día 1 y el día 2 la cierre. Eso podría ser sospechoso. O que una misma persona constituya 10 empresas y le pone SPA1, SPA2, SPA3, SPA4. Pero lo mismo, si nosotros recabamos información y la entregamos, pero el ente fiscalizador no tiene el mismo criterio, no sirve de nada. Entonces, para hacer eso, estamos trabajando en conjunto con el Servicio de Impuestos Internos justamente para detectar y afinar criterios. Sobre la base de lo mismo y profundizando igual las preguntas que hacía el diputado Romero, y sabes que obviamente uno reconoce la importancia y el valor de un instrumento como la creación de empresas en un día, pero echa la ley, echa la trampa, lo sabemos. Está también este mismo presente la creación de estas 100 empresas fantasmas. Una vez que ustedes logran aunar criterios o que a través de esta mesa se logren asentar criterios para establecer cuándo estarían en presencia de una constitución sospechosa, ¿cuáles vendrían a ser las medidas que serían ideales de tomar? ¿Qué quiero decir con esto? Aquellas personas que intentaron hacer esta constitución sospechosa irían a un registro especial que después se generen ciertos bloqueos para operaciones tributarias o cómo están visualizando cuál es el paso que vendría a continuación para que tenga un efecto el poder identificar o consensuar un criterio en torno a constituciones sospechosas. En parte lo que hemos conversado con el servicio es que esas personas jurídicas, porque la persona jurídica nace de una persona natural, quizá aparezca con una anotación de monitoreo. Es lo que estamos hallando, porque también el registro, si bien es la entrada, pero nosotros después perdemos visibilidad. Incluso no sabemos si la empresa todavía sigue operando al año, por ejemplo, porque no tenemos visibilidad de su operación tributaria. Entonces también es difícil para el registro seguir monitoreando. Yo puedo establecer que la empresa está viva porque mejor me está pidiendo certificados, por ejemplo, pero no tengo la certeza. Entonces, por eso es tan importante que el registro, la información que genera el registro, los entes y servicios fiscalizadores tengan información disponible a tiempo para poder ejercer ellos sus reglas de fiscalización.
Bien, perfecto. ¿No existen más dudas sobre la presentación que hicieron del Ministerio de Economía? ¿Han quedado aclarados los puntos, diputado Sáez Romero? Perfecto. Bueno, agradecemos a Gabriela Jorquera, también a Claudio Sepúlveda por la exposición que hicieron. Sí, adelante, diputado Romero, tiene la palabra. Presidenta, a mí me gustaría solamente decirle a la señora Gabriela y aquí a don Claudio, que por su intermedio, que lo que ellos hacen es muy importante. O sea, sinceramente, lo que ellos hacen es muy importante y lo están haciendo bien. Y es importante que, al menos de mi parte, decir felicitarlos por el trabajo que hacen. A usted y a todos los funcionarios que tienen levantada esta plataforma. Las sinvergüenzoras se pueden cometer siempre, Presidenta, siempre. Y se cometen por notario o a través de cualquier medio. Y por lo tanto, si alguien quiere hacerle trampa a Chile o saltarse en este sentido como las reglas, es evidente que lo pueden hacer a través de este medio. Pero no me gustaría, Presidenta, que quedara en ninguna parte como siquiera la duda de que este es un mecanismo fundamental, necesario, y que inescrupulosos utilicen esta figura, que pueden utilizar otras le hace mal a Chile, pero sin desprestigiar lo útil que esto, porque eh, los delincuentes que hacen estas cosas no son tan burdos de crear 10 sociedades en un día, crean varias, pausados, con tiempo. Por lo tanto, para los funcionarios que en el fondo tienen habilitada la plataforma, eh, para ellos no son detectives, ellos su deber y posiblemente lo que les pide la jefatura es que mantengan la plataforma en disposición de los usuarios que quieran entrar a ella. No investigar quiénes son sospechosos, no son sospechosos, quién puede robar o quién no. Por lo tanto, en ese sentido, yo, perdone que me tome este tiempo, a lo mejor no tiene nada que ver con nuestra comisión, pero sí dejarles claro la importancia de lo que están haciendo y que en el fondo nuestro deber es tratar de, al invitarlos a ustedes, en el fondo es tratar de conocer todas las partes que funciona esto, pero entendiendo claramente que la función que ustedes cumplen, la cumplen bien. Mantener el sistema operativo, como dice el diputado Sáez, y la pregunta es muy pertinente, no ser objeto de ataque, ustedes cumplen el 100% de su misión. Lo que haga la UAF, lo que haga investigaciones es otro tema, pero ustedes lo hacen bien. Así que eso, nos presenta. Gracias. Sí, diputado, yo estoy de acuerdo con el juicio que realiza y sí me parece pertinente porque esta es una comisión investigadora, ¿verdad? Y que finalmente lo que hacemos es revisar la regularidad de los distintos actos de gobierno en torno al caso de Operación Tributos o mega fraude tributario. Y yo creo que acá todos podemos reconocer que el avance de tener una plataforma digital para la constitución de empresas obviamente es muy relevante. Las mismas cifras que daba la señora Gabriela en torno a los porcentajes del año 2023 también nos indican cómo damos un paso y facilitamos que puedan constituirse nuevas empresas. Es un mecanismo que por sí solo es positivo para el país. Ahora, obviamente, y como lo decía el diputado Romero, y también, como bien sabemos, siempre buenas herramientas o buenos instrumentos pueden utilizarse con malos fines y más que nada la intención de escucharlos a ustedes el día de hoy era conocer desde qué medidas podemos avanzar desde el Parlamento, ¿no? Y cómo también podemos apoyar ciertos proyectos que pretenden también avanzar hacia plataformas integradas. Por eso yo también iba en esa línea que también se ha discutido con otros invitados que hemos tenido desde Hacienda, por ejemplo. Y por cierto, ver qué medidas a nosotros nos parece que sean pertinentes para blindar el trabajo que finalmente hacen ustedes. Tiene la palabra el diputado y la vaca, diputado. Sí, Presidenta. Yo creo que sí ha habido un avance respecto al proceso de facilitar la generación de nueva empresa esta modalidad. Y creo que es un tremendo avance. Tal como señalaba el diputado Romero, me tocó constituir muchas sociedades también. Y era un trámite absolutamente al final absurdo. Empresas que, pucha, eran un par de socios, en escritura pública, inscripción en el conservador de comercio, un gasto enorme que dificultaba la generación de nuevo emprendimiento. Y cuando se genera esta normativa, obviamente, y las cifras ya dan cuenta de ello, es un tremendo aporte, porque lo que tenemos que hacer es ver de qué manera facilitamos la generación de emprendimiento y le facilitamos la vida a la gente, que además va de la mano con todo este tema de la discusión de la ley de permisología que está viendo también el gobierno.
Pero donde tenemos que ver, y yo creo que ahí sería más, por lo menos yo no escuché dentro de la intervención, que nos pueden orientar, porque ustedes señalan, sabe que están a cargo del proceso de fiscalización, la unidad de análisis financiero, la Comisión del Mercado Financiero, Servicios Puestos Internos. ¿Ya? Y creo que efectivamente hacia allá uno tiene que entregar más facultades para los procesos de fiscalización. Y allí mi pregunta es, ¿qué tipo de relación ustedes tienen con estos tres organismos? Y tal cual aquí también se señaló, y no escuché medidas concretas, de qué manera nosotros podemos, en términos legislativos, efectivamente mejorar la fiscalización que han detectado ustedes dentro de la práctica diaria, ¿ya? Porque sí, tal cual se ha señalado acá, sinvergüenza van a haber en todas partes y las debilidades del sistema van a ser aprovechadas siempre por los sinvergüenzas, y sobre todo hoy día, cuando el crimen organizado está utilizando estas herramientas para poder generar lavado de dinero. Entonces allí sería interesante, desde su mirada técnica, desde la experiencia que ustedes tienen con esta norma, de qué manera nos pueden hacer recomendaciones a nosotros como comisión. Sí, perfecto. Me parece muy atingente lo que plantea, diputado. Le voy a dar la palabra a don Claudio y vamos ya terminando la exposición porque nos está esperando el representante de la Asociación de Notarios, a quien también yo creo que podemos hacerle preguntas en el mismo sentido. Muchas gracias, diputada, por el intermedio de usted contesto. La verdad, diputado, es difícil, porque si bien es cierto, nosotros generamos información, es como a veces nos pasa a decir, ya, ¿a quién se la entregamos? ¿Y en qué formato incluso? Entonces yo creo que hay que ir reduciendo estos silos que hay entre el registro, porque al final actuamos independientes. Ahora, toda la información, por ejemplo, que se genera en registro de empresas y sociedades, automáticamente se va a impuestos internos. O sea, cuando yo cuando la persona firma el último paso, se va a impuestos internos, se le va toda la información de la Constitución, impuestos internos me da el ok y me contesta con el RUT. ¿Ya? Entonces, también cuenta con la información. ¿Ya? Lo que sí nos pasa es que nosotros decimos ya, porque hemos trabajado en el equipo, si hoy a raíz de la comisión, o sea, de la invitación fue como, oye, sentémonos a conversar y veamos, analicemos este caso. Es como, ¿qué medidas podemos tomar? Y salían la idea, pero después decíamos, oye, pero ¿cómo le informamos? ¿A quién le informamos? ¿A una casilla genérica, por ejemplo? Donde no sabemos si el trabajo que hagamos va a rendir el fruto. Entonces quizá hay que hacer, y ahí también se nos escapa a nosotros, porque nuestras facultades, la verdad, llega hasta tener la plataforma en línea, ¿no? Pero lo que tenemos que hacer es un trabajo comunado, en el fondo, entre nosotros que somos la puerta de entrada. Esto es como en un parque. Nosotros somos la puerta de entrada nomás, pero perdemos visibilidad de lo que está haciendo la persona dentro del parque, ¿cierto? Entonces quizás hacer una mesa de trabajo con los entes fiscalizadores y decirle, ok, ¿qué información es la que necesitan? Ponemos la alerta, a dónde y en qué formato quieren la información. Es lo único que se me ocurre, señor. Sí, diputado, muy breve para que pasemos a nuestro próximo Es que, invitado. insisto, yo creo que, claro, apuntan bien ustedes cuando dicen que son los entes fiscalizadores, impuesto interno, la CMF y la unidad de análisis financiero. Pero ustedes detectan también cierto nivel de irregularidades, ¿verdad? Ustedes tienen dentro del estudio. Entonces, ¿de qué manera, y reitero la pregunta, nosotros podemos ayudarlo a ustedes en orden a poder generar alguna facultad adicional para ustedes, para poder levantar esa alerta, radicar, porque queda en el limbo? Porque claro, te insisto, ustedes tienen tal nivel de información que cuando ves, por ejemplo, un RUT que está generando 50 empresas, que estoy extremando el ejemplo, Sí, entiendo. claramente ahí hay algo raro. ¿Ya? Está bien, 5 o 10 empresas, pero ya cuando un RUT puede ser ahí un tema complejo o RUT relacionado. Y esa información que es base, que puede servir para un proceso de investigación, presidente, es donde lo radicamos en definitiva. Sí, diputado, sí, yo entiendo la inquietud y la comparto. Incluso creo que algo hemos despejado como comisión a propósito de la integración de plataformas, porque un punto importante acá es el manejo de información y el cruce oportuno de aquella información para tomar las medidas que sean correspondientes en orden a detener oportunamente los fraudes tributarios. Y ese es como el espíritu finalmente de estar haciendo
haciendo esta comisión investigadora en torno a la operación tributos y otras que podemos descubrir a futuro, ¿no? Entonces, ojalá si pudiera hacer una referencia que nos insumara más elementos, don Claudio, y ya a continuación vamos a pasar a nuestro próximo invitado, representante de la Asociación de Notarios. Gracias, diputada, por el intermedio de usted contesto. Sí, yo entiendo, aquí está como el tema del huevo y la gallina, que va primero, ¿ya? En este momento la verdad se me es difícil cómo más lo puedo contestar, diputado. Pero insisto, yo creo que tiene que ver más las facultades de los entes fiscalizadores que reciben la información, porque el ente fiscalizador recibe la nuestra y tiene que también cruzarla con otras bases. Yo puedo decir, oye, esto me parece sospechoso, pero la persona también tiene que tener el beneficio de la inocencia, de decir, ¿ya? Entonces la verdad yo puedo levantar la bandera y no me voy a decir, oye, me generó 50 empresas. Pero ¿cuántas inició actividad? No sé. Pues claro, por impuesto interno le va a hacer los 50 RUT, pero a lo mejor inició actividad solamente en una. Entonces, esa información que tiene el día a día depende netamente de los fiscalizadores. Yo le puedo entregar la información, que ya lo hago, pero ahí tenemos que separar el tema en temas preventivos y en temas, ya una vez que se comete el delito, ¿cierto? En temas preventivos, ellos tienen más información y tienen más capacidad. Si usted me dice, oye, démosle más fiscalización a RES, está fuera de mi ley, no tengo la atribución de fiscalización, no sé lo que es fiscalización tampoco, entonces mi curva de aprendizaje va a ser mucho mayor y también está el sistema tradicional. Entonces, es como cómo le das las atribuciones de fiscalización a RES y al sistema tradicional, porque si no va a haber una fuga. Aquí me están fiscalizando y aquí no, migro. Entonces va a haber una migración. Entonces también es bien difícil porque este sistema es súper análogo versus nosotros que somos 100% digital. Entonces, es complejo, la verdad, no es fácil, no tengo la respuesta exacta, me gustaría dársela, pero no la tengo. Muchas gracias a Claudio y a Gabriela. Pueden quedarse, pero ya terminaron su exposición. Creo que en parte se van a responder algunas de las inquietudes que levantaba el diputado y la vaca con el presidente de la Asociación de Notarios, Conservadores y Archiveros Judiciales de Chile, don Carlos Suet, a propósito de... No, está en reemplazo, viene en Está reemplazo. en reemplazo, Alfredo el señor Alfredo Martín, viene en representación. Antes de darle la palabra a don Alfredo Martín, esta comisión investigadora formalmente, esta es su última sesión, y yo quisiera solicitar el acuerdo de los diputados que están acá presentes para extenderla por 15 días más con una finalidad bastante clara, concreta, precisa. Hemos levantado en varias sesiones la necesidad de desconcentrar la facultad del Servicio de Impuestos Internos en torno a la exclusividad, la titularidad de la acción para presentar querellas por delitos tributarios. Sin embargo, entendiendo que si vamos a levantar un proyecto, vamos a impulsar como comisión esta necesidad, es importante escuchar al fiscal nacional, quien ha sido invitado a esta comisión en 2 oportunidades, que no ha asistido a la fecha, que han venido miembros de la Fiscalía a exponer, sobre todo la Brigada de Delitos de Lavado de Activos, pero que no hemos podido contar con la opinión del fiscal nacional, y a mí me parece que es absolutamente fundamental también para que el cometido de esta comisión resulte en acciones que tomemos desde el Parlamento y en reforma legislativa. Así que quiero primero tomar ese acuerdo para poder continuar con la prórroga, pero tenemos el acuerdo de los diputados. Sí, no, pero lo que pasa es que nosotros no podemos prorrogar, Sí. pero nosotros tenemos que solicitarle a la sala que nos autorice una prórroga. Por eso, quedan constancia en acta que vamos a solicitarle a la sala que se solicite una prórroga por 15 días. Listo. Ahora sí, le vamos a dar la palabra a don Alfredo Martín, que se encuentra conectado y que viene en representación de la Asociación de Notarios Conservadores y Archiveros Judiciales de Chile. Tiene la palabra don Alfredo. No le escuchamos. Muchas gracias, señora presidenta. No sé si me escucha ahora. Sí, ahora sí lo escuchamos. Sí. Muchas gracias, señora presidenta, junto con saludarle y por su intermedio a los honorables diputadas y diputados de esta comisión, a las demás autoridades y personas presentes. Me permito expresar nuestro agradecimiento por la oportunidad que nos brindan para poder exponer acerca de la materia que nos convoca. Agradecer del mismo modo
la posibilidad que nos dieron para exponer de manera remota ante la imposibilidad de concurrir presencialmente, como era nuestro interés, y de lo que pedimos las correspondientes disculpas. Se solicita por esta honorable Comisión Especial Investigadora, que está encargada de recabar antecedentes relativos a determinados actos de gobierno, en particular de ciertos servicios públicos, en la denominada operación tributos, que hagamos una referencia detallada al registro, administración, procedimiento, fiscalización y control de las empresas en un día, en particular su tratamiento y régimen tributario, las medidas políticas que se han adoptado para mejorar sus falencias y debilidades en materia impositiva, entre otros aspectos que podamos aportar. En primer lugar, resulta necesario, para poder determinar la participación e intervención que le corresponde al sistema notarial y registral en el proceso de constitución de sociedades, establecer lo que ya se ha dicho antes, que en nuestro país existen dos sistemas básicamente para constituir las sociedades, a los cuales me referiré de forma muy resumida a continuación. Uno, aquel que se ha denominado general o tradicional, que es aquel afín a nuestro sistema jurídico de carácter continental o latino, y el segundo, el denominado no tradicional o de régimen simplificado, establecido desde el año 2013, que son las sociedades en un día, que se tramitan a través de una plataforma tecnológica a cargo del Ministerio de Economía, de acuerdo a lo establecido en la Ley 29.659 y sus modificaciones posteriores. En el sistema tradicional, notarios y conservadores tenemos participación en el control de legalidad y en las formalidades para la constitución, modificación, transformación, fusión y disolución de sociedades. El proceso legal de constitución en este sistema se inicia, de acuerdo a lo que establece el artículo 413 del Código Orgánico de Tribunales, con una minuta que prepara un abogado, lo que podemos considerar como un primer control de legalidad. Seguidamente se procede a extender una escritura pública, salvo el caso de la SPA, que pueden además constituirse por contrato privado, firmado y protocolizado ante notario, que constituye un segundo control de legalidad y en el cual nos corresponde determinar 4 cosas fundamentales: la acreditación de identidad de los constituyentes, la capacidad de entender el acto contrato, la expresión de una voluntad exenta de vicios y que el acto o contrato se ajusta a las normas legales y reglamentarias del caso. Posteriormente se debe inscribir el extracto en el registro de comercio que corresponda, lo que constituye un tercer control de legalidad, y finalmente, como medio de publicidad, se publica el extracto de la escritura en el Diario Oficial de la República de Chile. Además de lo anterior, y que tiene mucha relación con esta comisión y es un antecedente importante, hay que señalar que notarios y conservadores, como intervinientes en estos procesos, estamos sometidos a diversos sistemas de fiscalización, tanto administrativos como legales y reglamentarios, y especialmente como sujetos obligados a informar a la Unidad de Análisis Financiero, organismo encargado de prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, de todas las operaciones que se efectúan en dinero efectivo cuando son superiores a $10.000. Informar de todas las operaciones, cualquiera sea su medio de pago, cuando son superiores a 1.000 unidades de fomento. Y además, y especialmente, a cumplir con la obligación de informar de toda operación que consideremos sospechosa, entendiéndose tales como todo acto, operación o transacción que, de acuerdo con los usos y costumbres de la actividad de que se trate, resulte inusual o carente de justificación económica o jurídica, o pudiera constituir alguna de las conductas contempladas en la Ley de Conductas del Terrorista, que fija su penalidad, o sean realizadas por una persona natural o jurídica que figure en los listados de alguna resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, sea que lo realice en forma aislada o de manera reiterada. Este listado es el que yo entendí de la exposición del Ministerio de Economía y es el que ellos cruzan con los datos de las personas. Bueno, esa es una de las tantas obligaciones que nos corresponden a nosotros en este sistema. El sistema no tradicional, donde no nos corresponde mayor intervención, conocido como empresa en un día o régimen simplificado, consiste en líneas generales, y ya lo hemos visto, pero me voy a referir al fondo de cada uno de los pasos, en que las personas acceden directa y remotamente a un formulario que se encuentra disponible en un portal del Ministerio de Economía, a través del cual pueden modificar, transformar, fusionar, disolver o liquidar sociedades. En el llenado del formulario solo intervienen los constituyentes, sin perjuicio que puedan optar por requerir otras asesorías, si es que así lo estiman, pero de ninguna manera son obligatorias.
Completado el formulario por él o los constituyentes, si cuentan con firma electrónica avanzada, proceden a firmarlo y se incorpora automáticamente al registro de empresas y sociedades que mantiene al efecto el Ministerio de Economía. El subsecretario de la cartera procede a otorgar el certificado correspondiente y el Servicio de Impuestos Internos, por imperativo legal y de forma inmediata, procede a otorgar el rol único tributario de la empresa. Pero en el mismo formulario de constitución, los constituyentes pueden solicitar al Servicio de Impuestos Internos el inicio de actividades y el timbraje de documentos tributarios. En caso de que alguno de los constituyentes no disponga de firma electrónica avanzada, llenará el formulario que se encuentra disponible en la plataforma. Concurre a una notaría donde se imprime y lo firma. El notario, acreditada la identidad del requirente de manera presencial, accede al portal mediante un número de atención y el RUT de alguno de los requirentes y procede a firmar electrónicamente. Una vez más, se va directamente al sistema automático, se remite al portal, se emite el certificado de estatuto actualizado, suscrito por el subsecretario o alguna de las personas que haya delegado tal función porque la ley se lo permite. Y como se señaló recientemente, se otorga el rol único tributario y puede solicitarse en el formulario el inicio de actividades y el timbraje de documentos tributarios. Al notario no le corresponde entonces intervenir en ningún momento en el contenido del formulario, pues ya viene completo incorporado en la plataforma. Al no intervenir el notario en el contenido del formulario, no efectúa un control de legalidad, pues como dije, la ley señala claramente que será responsabilidad del o de los constituyentes llenarlo y también debe quedar expresamente establecido que el notario no autoriza el formulario. Esta situación se ve reforzada con lo que dispone el inciso final del artículo 9 de la ley 20.659, cuando señala que los notarios solo podrán cobrar por la firma electrónica avanzada que estampen la tarifa fijada mediante decreto supremo por el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Ahí es toda la actuación que le corresponde al notario. Sin perjuicio, con el tiempo se ha ido agregando que cuando se trata de calificar poderes o en su efecto agregar antecedentes que se refieran a personería o asociados a las modificaciones de sociedades, el notario debe subirlos a la plataforma. Pero todo lo relacionado con las empresas de un día está radicado en el Ministerio de Economía y a la fiscalización a la que se encuentra sometido dicho organismo. Bueno, sin perjuicio, señora Presidenta, en esto quiero ser bastante reiterativo, porque se ha mencionado que el Ministerio de Economía estaría incorporado como sujeto obligado a informar a la UAF en esta materia. Es también cierto que realizar dicha fiscalización es muy complejo. Lo hemos escuchado los propios representantes del Ministerio de Economía. Y tal como lo ha expresado la propia UAF en reuniones de capacitación que hemos realizado con ellos y en las que hemos planteado los problemas que se generan con estas sociedades, en las que muchas personas e instituciones creen que por el hecho de haber firmado el notario por aquel que no tenía firma electrónica, el notario habría intervenido y autorizado el documento de constitución de la sociedad. Y cuando hablo de que no hay un adecuado control de la UAF, porque a la UAF no anda buscando la información, es uno el que se la tiene que enviar, obviamente eso lo encontramos materializado y se ve reflejado en el informe estadístico de la Unidad de Análisis Financiero del año 2023, que menciona a 45 entidades sujetas a control y no aparece el Ministerio de Economía y en especial el régimen simplificado de constitución de sociedades. En cambio, por otro lado, el sistema notarial ocupa el quinto lugar entre las 45 entidades que más información enviaron al referido organismo. En este tema relacionado con la UAF, es también tener presente lo ocurrido con otros servicios públicos, que no obstante estar obligados a informar, no lo hicieron. Y eso transforma en muchísimo más complejo el fiscalizar las actuaciones y también y consecuentemente perseguir las responsabilidades. Es el caso, por ejemplo, de las municipalidades, en que se ha informado y hemos conocido por la prensa que solo algo más de 70 de las 346 municipalidades están inscritas para hacer estas informaciones. Es así, señora Presidenta, que estimamos que es de toda evidencia que los mecanismos de control de legalidad
fiscalización y de información a entidades claves como la unidad de análisis financiero hasta estos momentos son distintos en uno y en otro caso. Y habría que despejar la duda que se genera en cuanto a si quienes ejercemos de manera personal y bajo nuestra total responsabilidad una actividad profesional de función pública, estamos bajo los mismos parámetros de control que los organismos públicos que realizan similares funciones. En el caso de la sociedad en un día, la experiencia y la evidencia nos muestra que las personas pueden constituir cuantas sociedades quieran, con el gran incentivo que genera su facilidad y gratuidad, que nosotros no ponemos en duda. Hay un grupo importante de personas que han entrado a la formalidad gracias a este sistema, pero también se ha prestado para otras cosas, porque es muy fácil constituirla, es muy anónimo en cierta medida constituirla, y de lo que podríamos, y además lo estiman que hay una vulnerabilidad en los controles. Entonces es más fácil constituir una sociedad en un día en donde se acredita la identidad con firma electrónica. Y todos sabemos que la firma electrónica es un dispositivo que usado correcta o incorrectamente, en donde la clave se haya obtenido de buena o mala manera, la puede ocupar cualquier persona. Entonces, ese es un tema que realmente causa preocupación. Nosotros no estamos en contra de un sistema que ha sido tremendamente beneficioso, especialmente para aquellas personas que no estaban dentro de la formalidad y lo han permitido mediante este sistema. Pero existen vulnerabilidades que es absolutamente necesario corregir. Entonces, esa es nuestra contribución. Y terminar diciendo que en materia tributaria ambos sistemas tienen el mismo tratamiento y no se encuentran sujetos a ciertos beneficios o cargas tributarias según el sistema que se pueda elegir. Quisiera finalizar, señora presidenta, reiterando nuestra total disposición a colaborar en todo lo que esta comisión estime necesario y reitero nuestro agradecimiento por habernos dado la oportunidad de exponer y quedo a disposición para responder las consultas que puedan realizar. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias a don Alfredo por su exposición. Diputados, ¿alguna pregunta? Ya, yo sí tengo una pregunta que va un poco en la línea de quienes expusieron anteriormente, representantes del Ministerio de Economía, y que tiene que ver finalmente con la necesidad de contar con un sistema registral que sea compartido, una plataforma que cuente con un sistema registral al que puedan acceder tanto del Ministerio de Economía como las asociaciones de notarios para ir dando cuenta o dejando anotaciones de quienes presenten una conducta, como lo mencionaba anteriormente don Claudio Sepúlveda, sospechosa en la constitución o en los actos de constitución de sociedades. Quería saber cómo ve el poder contar con un registro de estas características que a la fecha entendemos que no existe, y por otra parte de la necesidad, ¿no?, de que exista una acción integrada o mejor comunicación al respecto, tanto respecto de los notarios como auxiliares de la Administración de Justicia, pero que también tienen a su cargo la etapa final de la autorización de las empresas en un día, y la Constitución vía formal, o sea, vía tradicional, ¿no?, mediante la redacción de una escritura pública, con el Ministerio de Economía y con otras entidades que tienen a su cargo facultades fiscalizadoras. Se lo preguntamos porque entendemos que perfectamente cuáles son el rango de acción que tienen los notarios dentro de la constitución de una empresa o de una sociedad, pero esta comisión, como tiene por objetivo identificar distintas irregularidades o más bien ser también un aporte a cómo podemos contribuir a las distintas instancias de fiscalización, ¿no?, en las operaciones tributarias, ¿cuál es su opinión al respecto de poder contar con un sistema de registro de estas características? Muchas gracias, presidenta. La verdad es que si nosotros nos vamos al organismo principal que tiene la fiscalización de estas operaciones sospechosas de lavado de activos, que es la Unidad de Análisis Financiero, ellos no cuentan con una estructura que le permita estar haciendo todas las investigaciones. Y es por eso que somos los sujetos obligados los que le estamos entregando la información. Cuando ellos la reciben, la procesan y se encuentran algún
algún acto que tiene algunas características de delito, lo colocan en conocimiento del Ministerio Público. Pero por eso hago el hincapié. Cuando somos sujetos obligados, informamos las operaciones en efectivo, las operaciones, cualquiera sea el medio de pago, las operaciones sospechosas. Nos basta que haya un simple cruce de datos, porque tiene que haber un análisis de cada una de las situaciones. Recién un señor diputado decía qué pasa con un señor que constituye 50 sociedades, y se contestaba que perfectamente las puede constituir, y podría ser que es lícito, porque tiene una empresa, por ejemplo, de camión y quiere hacer una SPA por cada camión que tiene. Cosa que si alguno se accidenta no va a comprometer, digamos, el resto de la flota en una posible indemnización. Pero también puede ser irregular. Pero esa es la información que tiene que entregar y se tiene que analizar. Aquí no es un simple frío cruce de datos, es un análisis de información para que cuando uno percibe que es sospechosa, la informa inmediatamente a la unidad de análisis financiero. En consecuencia, lo que hay que hacer, en definitiva, creo que es seguir avanzando en que este portal del Ministerio de Economía, que tiene estas falencias, las vayan corrigiendo, porque obviamente las empresas en un día son de muy fácil constitución, son gratuitas, saben que no hay un control tan efectivo como nosotros, que tenemos que estar informando permanentemente a la unidad de análisis financiero. Entonces, obviamente que hay que evitar que esta buena herramienta sea utilizada por malas personas que, tal como decía un señor diputado, lo pueden utilizar en cualquier sistema, pero hay que ver dónde es más fácil y dónde es más difícil hacer las trampas. Eso sería, señora presidenta, no sé si con eso contesta. Sí, voy a preguntar una vez más si es que existen algunas otras preguntas para nuestro invitado. Ok, muchas gracias, señor Alfredo Martín, gracias por su exposición, gracias por resolver las consultas de esta comisión y por haberse cumplido el objeto de esta sesión. Previo antes de levantar la sesión, que para la próxima sesión de esta comisión, la próxima semana, el día lunes, podamos invitar al fiscal nacional, el señor Ángel Valencia, tercera vez invitado a esta comisión, a exponer su posición. Sí, un poco. Por favor, que pueda hacerse presente, porque también es importante que el fiscal nacional no solo atienda la agenda nacional y pueda venir a las comisiones del Senado, sino que se haga presente también en la Cámara de Diputados, sobre todo en materias que son tan importantes en torno a los delitos tributarios. Así que dígame, tiene la palabra diputado Romero. Presidente, yo quisiera hacer una sugerencia a la comisión. Tal vez podríamos darle la facilidad, dada la hora que es esta reunión, que pueda hacerlo por Zoom, de forma telemática, para que también se le facilite. Exactamente, o presencial o telemático, si lo que nos interesa es escucharlo. Yo no sé si estoy de acuerdo. Me parece, diputado, recogemos la sugerencia y la invitación, en todo caso, entiendo que se extiende en esos términos siempre, con la alternativa de conectarse vía telemática, pero lo reiteramos porque tenemos un interés profundo de que el fiscal nacional, el señor Ángel Valencia, pueda hacerse presente. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.